Educar es convertir a alguien en persona. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar es amor y rigor, disciplina y ternura, raíces y alas. Raíces es decir, que haya un fondo sólido, fuerte, y alas para que uno vuele, ¿no? Y entonces yo voy a hablar de 5 educaciones, de 5 consejos para educar, que son 5 cosas que me parecen fundamentales. La educación, empiezo con la educación de la voluntad, de la afectividad, de los sentimientos, de la inteligencia y de la educación de la espiritualidad y la educación sexual. Reconocer tu magia, tu valor y tu potencial infinito. Recordar que ya eres lo que estás buscando y que hay un propósito más grande en todo lo que te sucede. Conectar con tu cuerpo, tus emociones y el poder de tu vulnerabilidad. Esto es Carolina, la mujer de hoy. Presentado por Carolina Alcázar. Un espacio creado para ti. Un 50% de las personas que están viendo este episodio no están suscritas al canal. El reto es que nuestro contenido llegue cada día a más personas. Así que quiero pedirte un favor. Suscríbete, dale clic a la campanita. Es gratis y nos ayudas más de lo que crees. Gracias. Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos a una nueva casa. Estamos aquí en los estudios de RCN y quiero hoy contarles que estoy muy contenta, estoy nerviosa porque estoy emocionada de tener acceso al doctor Enrique Rojas. Él es médico, es psiquiatra, es escritor, es conferencista y es un ser humano que ha aprendido de él mismo, de sus pacientes y de la vida, todo esto que nos lleva como seres humanos a comportarnos de la forma que lo hacemos cuando lo hacemos desde el miedo o de la forma que lo hacemos cuando lo hacemos desde el amor. Doctor, bienvenido a su casa, a Guatemala, y gracias por permitirme tener acceso a usted. Sí, encantado. Yo he creído siempre que la educación, y hay una frase que dice, cuando se educa a un hombre, se educa a un individuo. Cuando se educa a una mujer, se educa a una nación. Por la cantidad de roles que desempeñamos, entonces yo sí tengo mucho interés en que la mujer se eduque, crezca, evolucione y pueda dejar un mejor legado a quienes contiene o educa a ella misma a la vez. ¿Cuál es la importancia para usted que tiene la educación en general? ¿Le encuentra diferencia entre el hombre educado, la mujer educado? Y si ambos están educados, ¿qué sale de esa hermosa Bueno, la educación, educar? voy a darle 3 o 4 pinceladas de definiciones. Educar es convertir a alguien en persona. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar es amor y rigor. Disciplina y ternura, raíces y alas. Raíces es decir, que haya un fondo sólido, fuerte, y alas para que uno vuele, ¿no? Y entonces yo voy a hablar de 5 educaciones, 5 consejos para educar, que son 5 cosas que me parecen fundamentales. La educación, empiezo con la educación de la voluntad, de la afectividad, de los sentimientos, de la inteligencia y de la educación de la espiritualidad y la educación sexual. Son 5, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el tema de la voluntad, mucha gente no sabe que la voluntad es fundamental. La voluntad es la capacidad para ponerse unos objetivos concretos, medibles, que sean, o sea, muy recortados, ir detrás de ellos, ¿no? Si una persona tiene la voluntad educada, esa persona alcanza objetivos y podríamos decir con cierta licencia verbal que sus sueños se hacen realidad. La voluntad es la joya de la corona, de la conducta, y el que la tiene pues es un tesoro. Y esa es la primera, es la base. Y luego, por ejemplo, la educación sentimental. Enseñar a la gente cómo uno distingue los distintos sentimientos que se arremolinan en todos nosotros. Todos los sentimientos son dobles: alegría y tristeza, amor y desamor, paz y ansiedad, felicidad e infortunio. Es decir, todos son dobles, ¿no? Y entonces es muy importante que eduquemos a nuestros hijos, usted que ya tiene bisnietos, porque aunque yo le echaba a usted 50 años, usted tiene 60, ¿no? Parece usted mucho más joven.
educar, es la primera educación que hacemos los padres es transmitir la coherencia de vida, es decir, que haya una buena relación entre lo que uno dice y lo que uno hace, porque uno es lo que hace. Entonces, y esto se llama ejemplaridad, es decir, que significa no es dar un botón automático y uno es ejemplar, sino la pretensión, el esfuerzo por ser auténtico. Que no tenga uno 2 caras o 3 caras según el momento. Entonces, y es una labor de pulir, de limar nuestra personalidad. Doctor, y el que es auténtico no anda cuidando, sobrecuidando de no cometer errores, Claro. sino que se muestra como es, o sea, es vulnerable, es accesible, es transparente. Y eso Exactamente, cuando es uno está con alguien transparente así, eso y es hay una hermoso. cosa en las personas que son auténticas que sale, que es la naturalidad, que es la aristocracia de la conducta. Es decir, que uno se forma a responder. Por ejemplo, una de las cosas peores, y esto lo vemos los psiquiatras, lo sabemos, que es aparentar lo que uno no es. Porque eso, hay varios, el narcisismo, yo soy muy importante, yo soy el centro de tal, yo. Y ese es un punto también interesante. Luego, la educación de la inteligencia, es decir, la inteligencia es la nitidez de la razón. Y entonces la inteligencia se nutre con aprender a pensar y aprender a leer. O sea, la lectura, fíjese usted lo que le voy a decir, la lectura es al cuerpo lo que el ejercicio físico es para la morfología corporal. Es decir, y la lectura es fundamental. Yo permanentemente a mis alumnos y a mis pacientes les recomiendo, de aquí a la próxima vez que te vea, te voy a recomendar 2 libros. Quiero que los leas subrayándolos, ¿no? Un buen libro no es lo mismo una buena novela. Piensa usted, por ejemplo, una novela española del 19 es excepcional. Hay 3 novelas que yo recomendaría a la gente que nos esté viendo, de 3 grandes novelas del siglo XIX, que son la gran educadora de la afectiva, que son Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós, La Regenta de Clarín y Pepita Jiménez de Juan Valera. Pepita Jiménez es una novela, Juan Valera era diplomático, se casó con la hija del duque de Rivas, y es una novela en la que uno ve cómo Pepita, que es una chica de 20 y tantos años, sale con un señor viudo que tiene 40 y tantos largos y se va a enamorar del hijo del viudo. Entonces, primero está bien escrita, tiene una calidad literaria y es cómo se produce el enamoramiento, la mirada, los ojos, el cogerle la mano, o sea, y una buena novela. Y luego está, por ejemplo, yo soy muy aficionado a la historia. Yo suelo decir que todo viaje empieza en la biblioteca. Yo llevo días leyendo cosas sobre Guatemala. La historia de Antes de Guatemala, venir. Alvarado, el Chichicastenango, el Popol Vuh, la cultura maya, que aquí es la capital, y la olmeca, la cercanía, porque Guatemala fue mexicana en su día, y Guatemala es un país que, desde la primera economía de Centroamérica, la número 1, ¿no? O sea, por lo tanto, en la educación no hay vacaciones, y cuando tienes educación, tienes cultura. Es decir, la cultura es libertad. La cultura es apagar el móvil, las redes sociales, la televisión, y el que hace eso se va al libro. Doctor, la relación o cómo se sostienen una a la otra la inteligencia emocional y la educación. Bueno, hay muchos tipos de inteligencias. Voy a darle una definición de inteligencia. Inteligencia es la capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Sería una definición descriptiva. Hay 14 tipos de inteligencia. Varias, le voy a decir que son muy importantes. Primero, la inteligencia emocional, que se ha puesto de moda ante la epidemia de parejas rotas. Usted acaba de hacer 49 años casada. Yo le echaba a usted 39 años o 40 de vida. De edad. Y lleva usted 49 casada. Bueno, inteligencia emocional. El arte, el oficio, el modo de mezclar los instrumentos de la razón y del mundo sentimental, todos juntos. Y entonces, y ahí entra elegir la pareja adecuada, trabajar la pareja elegida, evitar vientos exteriores que puedan turbar esa relación. Piense usted, uno se puede, decimos en Madrid, salir de la pista, uno se enamora de otra persona, porque entonces proteger el amor elegido. Luego, claves para mantenerse con los años, superar adversidades, es decir, y eso es fundamental enseñárselo a la gente, ¿no? Y luego, la inteligencia auxiliar, que es una modalidad que se ha puesto de moda en los últimos años. La emocional tiene la paternidad de Goleman, esta tiene muchas paternidades, pero la inteligencia auxiliar, le voy a dar una definición que es muy operativa. Es aquella modalidad
por no redundar, de la inteligencia, aquella modalidad que trabaja 6 elementos fundamentales, que son el orden, la constancia, la voluntad, la motivación, la capacidad de observación y tomar nota. Un ejemplo. Yo cuando voy a dar una conferencia, lo digo siempre al principio, señores, tomen ustedes nota de algo de la conferencia, porque hoy está demostrado científicamente que una persona que está durante una hora escuchando a un conferenciante o a una clase en la universidad, si no toma nota, uno se dispersa, hay un bombardeo de ideas que entran y salen, pero el ejercicio de ir tomando nota de lo que dice el profesor o el conferenciante hace que un territorio del cerebro, que se llama el polo frontal, la zona prefrontal, almacena y dirige toda la información en un territorio que es el archivo, que se llama el hipocampo, el archivo de la memoria, que es el hipocampo, que es un terreno en donde si hay orden, las cosas se guardan, ¿no? Y entonces, a mí me impresiona mucho cuando voy a una conferencia y nadie toma nota de nada, porque al final, pues, lo que entra tan fácilmente sale tan fácilmente. Pero ha visto que cuando presentan diapositivas está la gente con el celular tomándole foto a las diapositivas. Yo Ya está pereza de Yo, por escribir. ejemplo, voy a hablar en la inteligencia emocional, voy a utilizar un pendrive con muchas figuras y tal, pero, por ejemplo, en los indicadores de madurez voy a dar un decálogo sin ningún tipo de pendrive, pero que es importante que la gente tome. Por ejemplo, se dice muchas veces, se habla para el video, este es un inmaduro. Tipificar en un decálogo la madurez es un ejercicio de esfuerzo, porque no es fácil. Es decir, no olvidemos que definir es limitar. Entonces, ¿en qué consiste una persona, por ejemplo? Uno de los temas que yo más comento en relación con la inmadurez, la otra cara de la moneda, es una persona es inmadura, entre otras cosas, cuando no ha podido superar las heridas del pasado, cuando queda atrapada en vivencias negativas de atrás y queda cogida en sus mallas. Entonces, enseñar. Otra idea, por ejemplo, mares tranquilos no hicieron buenos navegantes. Guatemala tiene 2 mares, el Caribe y el Pacífico. Entonces, aprender a navegar con los vientos en contra. Y eso es un arte. Cuando las cosas salen mal, cuando hay adversidades, Otro punto, por ejemplo, importante en este contexto es haber crecido, sería un indicador más, haber crecido con modelos de identidad sanos y atractivos. Es decir, yo recuerdo cuando yo era pequeño, cuando yo estudiaba en medicina en la universidad en España, yo era siempre muy ordenado. Yo decía, cuando yo sea mayor, me gustaría parecerme a esta persona. Hoy, fíjese usted, los modelos de identidad que aparecen en la sociedad se han generalizado, son modelos rotos. Es decir, me decía un periodista del periódico El Mundo de Madrid hace poco, que tiene un cuadernillo los sábados que se llama La Otra Crónica, me decía este periodista, de cuyo nombre no quiero acordarme, me interesa mucho contar la vida de los famosos siempre que esté rota. No me interesa contar la vida de los famosos cuando está entera, sino cuando está saltando por los aires. Es decir, hay un fondo morboso en eso. Y esto implica, pues, que estamos oyendo vidas rotas una detrás de otra. En cambio, una vida entera, una persona equilibrada, una persona que tiene una familia, que es una persona, presentarla. Entonces, una persona madura cuando ha tenido modelos de identidad sanos, o dicho de otra manera, uno ama como ha sido amado. Y en una familia disfuncional... Pero puede aprender. Claro, en una disfuncional una persona tiene un punto de partida negativo que puede recuperarlo, pero que es evidente, si la familia es una familia rota o neurótica o enferma o disfuncional, es evidente que allí no habrá habido una hegemonía del amor adecuada, ¿no? Entonces, y eso lo vemos, ¿no? Pero insisto, y la madurez tiene un dato fundamental, que es cuando tú tienes madurez, hay paz interior. Es decir, se mezclan 2 ingredientes, la paz y la alegría. No es una alegría de saltar, de pegar saltos, es una alegría más reposada, ¿no? Y la paz, que la paz es fundamental. Piense usted, nosotros los psiquiatras sabemos que hoy estamos en la era de la ansiedad y de la depresión. Es decir, mi hija María habla mucho de que uno de los fallos de la cultura moderna es la cultura del exceso de cortisol, que es la hormona del estrés, que todos estamos estresados, queremos más cosas de las que podemos. Sí, ayer precisamente haciendo una entrevista a un médico daba unos ejercicios tan sencillos para manejar la ansiedad, que ahorita está todo lo que da, y era tan sencillo como cruzar uno su frente, su mirada hacia el hombro izquierdo y sostenerse ahí, y cuando viniera la sensación de bostezo o de
que podía uno. Entonces era la indicación de volverlo al otro lado. Y el otro era con las manos hacia acá, era con el rabillo del ojo ver el codo izquierdo. Y también cuando venga esta sensación de bostezo, es momento de ver hacia el otro lado. Entonces dice, pruébenlo, a mí no me crean, pruébenlo y vean cómo sus niveles de ansiedad bajan, porque todo eso es donde tiene el cortisol, como bien dice Marian, que se ha dedicado tanto a ella a trabajar esto, que es donde uno puede decir, si está en mis manos hacer algo pro mi salud emocional, pues le voy a hacer algo. Usted decía en una de las charlas o entrevistas que le hicieron sobre la voluntad, doctor, que su hermano, uno de sus hermanos mayores, le enseñó, que le decía después de cenar, ponte a estudiar 1 hora, ve a la cocina, tomas algo, estudias la 2ª hora y vuelves y regresas a estudiar la 3ª hora, y que tú vas cuando estés terminando tu 3er periodo, vas a darte cuenta que ya estás en euforia de estudio. Entonces, Es decir, es como todo. usted ha tenido grandes maestros. Claro, la voluntad, por ejemplo, yo lo he visto en los míos, en mi padre, mi padre fue uno de los primeros psiquiatras españoles, mi padre estudió en Berlín y en Múnich, mi padre sabía alemán, yo no. Y luego soy el 6º de 7 hermanos, ¿no? Entonces yo he tenido muy buenos ejemplos, pero ya no solo en mi familia, que es fundamental, la figura, por ejemplo, de mi madre, yo la recuerdo, ¿no? He tenido profesores muy buenos. Yo he sido alumno de los grandes psiquiatras españoles y americanos. Yo he estado en Nueva York, en Londres, en Oxford, ¿no? Y en Madrid. Entonces, y he tenido ejemplos de vida, no solamente en psiquiatría, que sabía mucha psiquiatría, sino también formas de vida. Piensa usted, por ejemplo, pues yo muchas veces he pensado, me gustaría ser tan buen padre como esta persona, y me gustaría tener la capacidad de escucha como aquel otro. Es decir, voy cogiendo de aquí y de allí para... Decía yo hace un rato en otra entrevista en televisión, aquí en Guatemala, que una pretensión de la educación sería ser como una piedra de río que no tiene aristas, que la coges y no tiene... Es decir, el agua la ha alisado. Te entra dentro de la mano, el agua la ha ido matizando, y luego esas piedras muchas veces en España se esmaltan, con lo cual tiene pues, ser como una persona sin rugosidades, es decir, ser sencillo, directo, claro, sin pretensión. Fíjese usted, por ejemplo, hoy en los trastornos de personalidad esto es relativamente nuevo. Yo sigo más a la psiquiatría americana que a la europea. En la psiquiatría americana tiene un grupo que se llama American Psychiatric Association, que han clasificado los trastornos de la personalidad. Es decir, cuáles son los principales, podemos decir, enfermedades, igual que existen enfermedades de la piel, del aparato digestivo, la gastritis, el úlcera de estómago, los trastornos principales de la personalidad. Y uno de ellos es el narcisismo, que es una persona muy pagada de sí mismo. El narciso es una planta que crece a orillas de los estanques y se mira en el espejo que el agua le ofrece. Y el narcisista es yo. Es decir, una hipertrofia de lo mismo que resulta molesta. Cuando una persona ve a alguien narcisista, produce rechazo, porque yo soy muy importante, porque yo estuve, fui, vine. Otra muy frecuente es lo que se llama la personalidad límite, en inglés se llama borderline límite, que es una persona impulsiva, inestable, cambiante, con muchas asociaciones del ánimo, muy directa al hablar, con ideas muchas veces negativas, y en ocasiones aparece ideas autolíticas que se cuelan en la mente, ¿no? Pero todo eso se puede corregir. Claro, nosotros, como un por ejemplo, tratamiento psiquiátrico. Nosotros tenemos hoy, yo tengo un libro sobre ese tema, se llama ¿Cuál? ¿Quién eres? Es Ah. un libro mío de Planeta. Sí, aquí tengo una serie de que se nombres dedica de sus solo libros. ¿Sí? a trastorno de personalidad. Hoy tienen arreglo. Lo que está claro es que hoy vivimos en el mundo actual mucho, eso lo sabemos los psiquiatras, la pastilloterapia. Nosotros, que sería una forma negativa de hablar de los fármacos. Los fármacos piense usted hoy que las depresiones se curan el 90%. O sea, pero una cosa son las depresiones endógenas y otra cosa son las depresiones exógenas, que los americanos le llaman adjustment reaction, reacciones depresivas, que son debidas a acontecimientos de la vida, es decir, que son distintas, es decir, una ruptura de pareja, un problema con los hijos, un problema económico, un problema en el trabajo, todo eso condiciona depresiones que son, la parte exógena que vienen de fuera. Las endógenas son biológicas, bioquímicas, de fondo heredaria. ¿Por qué? Nosotros tenemos en nuestro cerebro un ordenador que se llama la neurona, y tenemos 100.000 millones de neuronas, y entre unas y otras hay unas conexiones muy cercanas, y se produce un territorio que se llama el espacio sináptico, que es una
zona anatomofisiológica vista al microscopio electrónico, donde se producen intercambios de sustancias muy importantes, que son la serotonina, la dopamina, y cuando una persona tiene demasiadas, se produce un estado de euforia. Y cuando se paraliza, es un estado depresivo. Entonces existen dos modalidades de depresiones endógenas: la depresión monopolar, que son bajones depresivos periódicos, y la bipolar, y que se alternan fases melancólicas con fases de euforia. Ujú. Sí, y es algo que debe de ser diagnosticado, o sea, bien diagnosticado para que pueda tener el tratamiento correcto. Y Por todos los... ejemplo, hoy todas las depresiones endógenas se curan con fármacos, pero nosotros utilizamos incluso en nuestro equipo medicación vía oral, por boca, medicación vía intramuscular, medicación vía endovenosa y medicación en perfusión, es decir, en la piel se dan antidepresivos que se cuelan en la piel. A nivel como de vía ungüento, crema, cutánea. ok. Ungüento vía cutánea. Y otro tema, doctor, es cuando la gente quiere hacer muchas cosas para ser feliz, creyendo que depende de las circunstancias y de las personas lo que lo va a llevar a ser feliz. Yo personalmente creo que la felicidad es algo que decidimos a cada rato dependiendo de qué es lo que estamos interpretando de lo que está sucediendo. Exactamente, la felicidad es estar contento con uno mismo, estar bien de ánimo, porque yo interpreto bien la realidad de lo que me pasa. Es decir, yo pongo el caso, por ejemplo, de Alexander Solzhenitsyn, que fue premio Nobel de Literatura en los años 70. Solzhenitsyn estuvo 9 años en la cárcel en Siberia, en un gulag, a 40 bajo cero, y tuvo el coraje de contar lo que allí había visto en el comunismo de gran dureza. Y tiene 2 libros, uno primero en que salió de allí de forma kafkiana, de la prisión, del gulag ruso, que se llama Un día en la vida de Iván Desinovich, que es un día en la cárcel, que es patético lo que uno lee en ese libro. Y luego publicó, tardó mucho tiempo, Archipiélago Gulag, que es el texto grande suyo por el que fue premio Nobel de Literatura. Entonces él cuenta la maquinaria comunista como era allí. Y dice él: han sido los años mejores de mi vida. Es decir, la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que tú haces. Tengo el caso, por ejemplo... O como Víctor Frankl, ¿verdad? Diciendo que la voluntad no nos la pueden quitar. En su libro sobre el hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido, que es un libro pues, que también... Pero, por ejemplo, yo tengo el caso de... España tiene una santa muy importante que es Santa Teresa de Ávila, que es una... Santa Teresa nace en 1515, en aquella época la mujer no contaba, la mujer durante 3 o 4 siglos era la maternidad su trabajo, ¿no? Y ella, en un momento dado, cuando San Juan de la Cruz, que pertenecía a la misma orden que ella, quiso reformar, fue a la cárcel, le pasó de todo, y ella le escribió a Felipe II. O sea, una mujer no hablaba con los superiores, pero ya al rey, y le mandó una carta pidiéndole ayuda. Es decir, quiero decir, y ella cuenta que era feliz en aquellas circunstancias de gran dureza, de gran... Entonces, ¿qué significa? La felicidad depende mucho de la lectura que yo hago de lo que me pasa. Sí, venimos educados de la forma creyendo que solo las cosas buenas nos pueden hacer felices, cuando lo que le llamamos fallo, error o problema trae también su propio regalo y su propio aprendizaje, y aprender de esos errores es donde crecemos más de los errores que de los éxitos. Vamos, no de acuerdo al 100% con usted, o sea, ¿No? Totalmente de acuerdo. La derrota enseña lo que el éxito oculta. Y las derrotas bien administradas producen un crecimiento personal. Y todos tenemos en nuestra vida, uno repasa su propia historia personal, fallos, defectos de planteamiento, de ver las cosas de otra manera y tal, y eso se aprende. La vida, esto resumiría yo así, la vida es la gran maestra. Enseña más que muchos libros. Y está sucediendo para nosotros, no por nosotros. Claro. Entonces, cuando le agarramos el juego a la vida, empezamos a ver que de verdad, yo sí creo mucho en esta frase que dice que todo es perfecto y es necesario y tiene un propósito que es de amor. Entonces, si está sucediendo es porque está para mí, para que yo, si lo quiero, por supuesto, aprovechar para crecer. Retomando, doctor, algo que dijo hace un rato cuando estaba hablando de la pareja, elegir la pareja adecuada, decía usted, y me hizo pensar en ser la pareja adecuada. No es nada más al que va a estar a mi par, sino que como yo también estoy o no siendo capaz de darle al otro eso que le estoy
a veces ni siquiera pidiendo, exigiendo o Claro. o teniendo la expectativa de que solo si hace todo eso, entonces es sinónimo de que me quiere o ahí es donde yo quiero estar. Hay un autor americano, un psiquiatra americano, que se llama Gary Chapman, que ha escrito un libro recientemente que yo lo recomiendo mucho. Yo he estado con él en Nueva York. Y el libro se llama Los 5 lenguajes del amor. Que significa, Sí. dale a tu marido o a tu mujer lo que tu marido o tu mujer quiere que le des. No lo que tú crees, sino lo que... Entonces mucha mujer, por ejemplo, cuando yo le pregunto, ¿qué le pedirías a tu marido? Pues que apague la televisión, no lea tanto el periódico, me dedique más tiempo, haya conversación entre nosotros, que planifiquemos una cena agradable, que, es decir, y entonces se trata de ese arte de darle al otro lo que el otro quiere recibir, ¿no? Pero piense usted una cosa, la primera epidemia en el adulto en Occidente es el divorcio. O sea, Sí, en este los momento altos es más porcentajes. frecuente encontrar en ciudades importantes del mundo, por ejemplo, pues hablo de Nueva York, de Londres. En Londres es muy raro encontrar una familia unida, un 15% de la población, no hablo de Inglaterra, sino de Londres, que es distinto, ¿no? Muy pocos, tiene que ser gente con mucha solidez, ¿no? Todo va muy deprisa. Fíjese usted, las relaciones hoy afectivas son como la bulimia. Se devoran unas a otras, es decir, conozco a una persona, salgo con ella, tengo relaciones íntimas, tal, y al cabo de unos meses la dejo. Todo en una condensación, cuando la liturgia en las relaciones afectivas, ir despacio, piense usted, por ejemplo, voy a hablar esta tarde de eso, la educación sexual. Lo que está pasando, fíjese usted la frase que voy a decir ahora. Toda frase excesivamente radical es un ataque a la inteligencia. Pero voy a decir esto. Hoy en día, el hombre fingiendo amor, lo que busca es sexo. Y la mujer fingiendo sexo, lo que realmente busca es amor. Sí. No sé si está usted de acuerdo con mi frase. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Y usted decía, en cuanto a la relación de pareja y al amor, es lo fundamental que se aprenda de la convivencia a la hora de relacionarnos. Y yo creo que esto lo podemos trasladar a los hijos, a las amistades, porque usted mencionaba ahí el aprender a callar, a dialogar, a no agraviar, a dejar de traer las historias del pasado para seguírselas restregando al otro, el hacerle la vida agradable a otros, como decía hace un ratito, a aprender a pedir perdón, porque eso es algo que también, como la palabra amor, la palabra perdón, está mal conceptualizada. Entonces creemos que el perdón es algo que alguien tiene que merecerse para que yo se lo dé, cuando el perdón a quien más beneficia es a mí misma. Claro, piense usted, por ejemplo, el que no perdona se instala en el rencor. Y el rencor se define como sentirse dolido y no olvidar. Y el rencor actúa en contra de la persona que lo padece, es decir, amarga la personalidad, la neurotiza, la vuelve conflictiva, la atrapa en unas redes que son malas, ¿no? El rencor es un veneno interior, es un veneno psicológico, Lo ¿no? consume a uno, ¿verdad? Claro. En las cosas que usted tiene que, usted dice que ama la poesía y menciona, lo he oído mencionar más de una vez, la poesía de Pablo Neruda, el poema 20. Y hoy tuve el atrevimiento de imprimirla porque le quería pedir si usted la podría, por favor, Yo leer. el libro de lo tengo muy leído porque yo tengo una colección de libros de la serie Stelitzer que son de Buenos Aires, de Argentina, ¿no? Son libros antiguos que además yo creo que ahora es difícil conseguir y muy barato, ¿no? Pablo Neruda, poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como estas la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Es una parte que a mí me encanta. ¿Cuál? ¿Esta que acaba de leer No, recién? lo que dice ahora.
Eso es todo, a lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca, y ya no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para buscar su oído. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Es una sentencia. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Bonito, bravo. Yo la recuerdo cuando yo empecé a salir con mi mujer. Eso quería contarle, su yo historia de amor favorita. Yo llevo 40 años. Me acuerdo que a mi mujer le hacía poesía, ¿no? Y de hecho ella guarda muchas poesías, pero alguna vez le recitaba poemas de otros, ¿no? ¿Usted ha escrito poesía? Yo tengo 2 libros de poesía en la editorial Alfaguara de Madrid, de hace ya muchos años. Uno de ellos con sonetos, algunos sonetos, en una modalidad que es el soneto de 14 sílabas, el normal es de 11, ¿no? Que eso es un ejercicio de preocupación de ver qué cuadra, ¿no? Y yo me acuerdo que a mi mujer le dije un día, al poco de conocerla, no le dije que la poesía era de Antonio Machado, pero era de Campos de Castilla. Tus ojos me recuerdan las noches de verano, le dije a mi mujer, ¿no? Y yo tengo mucha pasión por la poesía. Aquí, por ejemplo, tenemos, España tiene 2 grandes épocas de poesía. La generación del siglo de oro, que es el siglo XVI, que es el Renacimiento, y el XVII, que es el Barroco, y el segundo siglo de oro, que es el año 1927, alrededor de esa época, que es lo que se llama en literatura el segundo siglo de oro. Entonces usted coge, por ejemplo, García Lorca. Miguel Hernández tiene mejores sonetos que Lope de Vega, y García Lorca tiene una cosa muy interesante, que empieza a escribir cuartetos, quintetos, sonetos y romances, que eso ya no se utilizan hacía varios siglos, ¿no? Y García Lorca tiene un libro que se llama El romancero gitano, que es un texto antológico, donde hay, me acuerdo, hay un poema que se llama La casada infiel, que en un momento dado dice él, ahora no me viene es un glosario en donde hay una hegemonía. Dice Antonio Torres Heredia, que es un personaje que él fabrica, que es un gitano. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio, garboso. Es decir, es una arquitectura del lenguaje de tal... Fíjate que la poesía no se lee. O sea, un libro mío tiene 50.000 ejemplares de tirada, que es un libro, pues, puede ser interesante. Un libro de poesía clásica tiene 1.000 ejemplares. La poesía vive en las catacumbas, no la lee casi nadie, por desgracia. Cuando usted le escribe, ¿qué lo mueve, qué lo inspira? ¿Lo ve, lo siente y de una vez lo escribe? Bueno, ¿O lo deja guardado en un lugar de la mente? La poesía es la dilatación del lenguaje. O sea, la poesía nace del dolor y del amor, del silencio y de la necesidad de hablar. Entonces, piense usted, por ejemplo, en los poemas de amor, ¿no? Dice Lope de Vega en un soneto que se llama Varios efectos del amor, termina diciendo en el último terceto una cosa que dice, en relación con el amor: dar la vida y el alma un desengaño, beber veneno por licor suave, creer que un cielo en un infierno cabe. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, pues, doctor, algo con lo que usted desee cerrar, ¿qué mensaje quiere dejarle a los padres que están apenas empezando a formar sus familias? La pandemia lo anunciaba, que eso iba a generar grandes desastres a nivel psicológico. Ya salimos de eso. Hoy ustedes las clínicas las tienen llenas. ¿Cómo podemos, porque el tiempo no se recupera, pero cómo podemos volver a recuperar el equilibrio si es que lo teníamos antes de la pandemia? Yo diré 2 cosas. A los padres, que se esfuercen en educar a los hijos con esmero. Que se evite lo que se da mucho en Guatemala y en otros sitios, pero estamos aquí en Guatemala, el padre ausente, el padre que no tiene presencia educativa sino solo presencia económica. Eso es malo. Y hay que decírselo a esa persona. Decían los clásicos: fortiter in re, suaviter in modo, con claridad pero con delicadeza. Segundo, uno educa más por lo que hace que por lo que dice. Y ahí entra la pretensión de tener una cierta ejemplaridad. Después diría que los padres
tenemos que transmitir valores. Y esa transmisión tiene que ser en nuestra propia vida, es decir, copiar la conducta de los padres sanos que lo lleven los hijos adelante. Y terminaría con esto: un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Es totalmente cierto. Eso le decía yo la frase de que cuando se educa a una mujer, se educa a una nación. Así es, no pensemos en toda Centroamérica. Un problema importante, me lo estaba comentando Héctor del Río, con el que he estado hablando estos días de estos temas, que un porcentaje muy alto de la mujer de aquí, de Guatemala, es madre soltera. O sea, hay mucha madre soltera. Es decir, enseñarle a la gente a controlar esa impulsividad. Pensemos que la sexualidad sin amor no es nada. Y la sexualidad es el encuentro íntimo máximo de dos personas. Es la donación máxima. Uno en la sexualidad no entrega su cuerpo, sino entrega su persona, que está representada por su cuerpo. Claro, y es tan sagrada la sexualidad que genera vida. Entonces, es ponerle a cada cosa, como usted comentaba en una oportunidad, un paciente que le había dicho que había tenido relación, que había hecho el amor con una chica la noche anterior, de la cual no se acordaba ni el nombre de ella hoy. Entonces, a eso le llamamos hacer el amor. Eso es tener relaciones sexuales, pero eso no es hacer el amor. Entonces, hay mucho que aprender, son muchos los libros, todos los libros del doctor Enrique Rojas son de la editorial El Planeta, por mencionar algunos, El Hombre Light. He estado viendo que están promocionando mucho de todo lo que tienes que saber sobre la vida. Es el último libro mío, son 14 lecciones que yo he dado en distintos sitios, por ejemplo, pues 2 en Madrid. En diferentes temporadas. 2 en Londres, no, pero en los últimos 2 años, 2 en Londres, una en el Royal College of Medicine de Londres, otra en Tokio, con alumnos universitarios, una en Santiago de Chile, 2 en Viena, 2 en México, o sea, en distintos sitios. Y son temas como muy importantes: la personalidad, el amor, el desamor, el equilibrio psicológico, la felicidad, el estrés. Hay un capítulo entero sobre la pornografía, que hoy es un tema muy grave, no se habla de eso, pero una de las grandes epidemias, las dos grandes epidemias juveniles hoy son las redes sociales y la pornografía. O sea, uno coge a un chico de 15 o 20 años y, si es sincero, está atrapado, y la pornografía cambia el modo de entender. Es decir, convierte a la mujer, la pornografía convierte a la mujer en un objeto de usar y tirar. Sí, sí, tristemente. Me llamó la atención el amor inteligente, no te rindas, quién eres, los remedios para el desamor. Usted hace mucho enfoque en la depresión, en la soledad y en todas estas cosas que están hoy en día afectando mucho a la humanidad, no a un país, a la humanidad en general. He estado hace 2 semanas en Londres. En Inglaterra existe desde hace muy poco un ministerio que se llama el Ministerio de la Soledad. O sea, no existe, hay algún otro país del norte de Europa, Noruega, pero Inglaterra es importante. Ministerio de la Soledad, es decir, mucha gente en Inglaterra vive sola. Y es un tema muy grave. De hecho, fíjese usted, ha funcionado mucho en Inglaterra, ya se ha ido a otros países también, lo que se llama el teléfono de la esperanza, que es una persona que llama a un lugar, que hay un teléfono que lo tiene de ayuda, y es una situación dramática en la que alguien quiere quitarse la vida o que no tiene ideas claras, y es media hora, el tiempo que dure, 20 minutos, en el cual ese psicólogo o psiquiatra que atiende el teléfono tiene que tener el arte, el oficio de saber escuchar y decir lo adecuado. Y no es fácil en ese momento en que alguien que está pensando en que no merece la pena la vida. Y no es alguien que ya sea de la tercera edad, puede ser gente joven que está viviendo eso de la misma manera. Hay una epidemia de suicidios juveniles en Francia muy grande. ¿Cree usted que tuvo que ver lo de la pandemia? Sí, pero Francia es un país que ha sido muy importante. Piense usted, Francia tiene una revolución que fue en 1769, la Revolución Francesa, con 3 grandes notas: libertad, igualdad y fraternidad. Francia está un país muy perdido. Piense usted, Saint-Denis, que es un barrio de Francia muy importante, está tomado por los musulmanes. Y allí hay violencia. Hace 1 año y pico el Real Madrid jugó la final del Campeonato de Europa en Saint-Denis y fue patético. El partido empezó 40 minutos tarde,
los musulmanes que circulan por allí, muchos de ellos desarrapados y sin mucho contenido, que robaron las entradas, y decía la gente de Madrid, pero ¿cómo se ocurre llevar a ese partido a Saint-Denis, que es la parte más pobre de París, ¿no? París es una ciudad importante, de París. O sea, quiere decir que Europa, el centro de Europa tiene dos problemas muy graves, que son, dos naciones tienen un problema muy grave, que son Francia e Italia con la inmigración africana del norte de África. Es impresionante. El otro día en la isla de Lampedusa, que es un trozo de tierra que está en el Mediterráneo oriental, 8.000 africanos entraron, venían con lo puesto, con el carnet de identidad y con el móvil. Nada más. O sea, su cuerpo serrano, un teléfono celular y el documento de identidad y una camisa. Y lo que van a tener que hacer para poder empezar a generar alimentos. La situación y todo. muy Sí. Europa está en un momento muy delicado. Sí, pues no me queda más sino agradecer su presencia, doctor, y todo lo que ha dejado para la humanidad a través de sus libros. Larga vida le dé Dios para que pueda seguir llevando su conocimiento Muchísimas a gracias. otros países y qué alegre que pudo finalmente estar con nosotros en Guatemala. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.